Bien, en este nuevo video, en esta nueva sesión, vamos a estar trabajando con tablas HTML. Para ello voy a crear una nueva carpeta, o podrían trabajar sobre la misma. Le voy a colocar como título tablas y voy a crear un nuevo archivo llamado, como ya lo hemos visto, index.html. Utilizamos el atajo, ya saben, signo de admiración, tecla de tabulación. Si están, por ejemplo, en Sublime, y si mal no recuerdo, en Sublime, con que escriban una vez habiendo dado nombre al archivo, y ustedes nada más escriben HTML y le dan tabulador, y ya les presenta o ya les agrega una plantilla básica de un documento HTML. Entonces vamos a ponerle un título, vamos a ponerle lección 02, tablas en HTML. Hoy en día pues ya no son tal vez tan usual las tablas HTML básicas. Antiguamente se utilizaba mucho para dar orden a los elementos de una página, es decir, hasta ahorita, como vieron en el video, en la lección anterior, pues los elementos aparecen sin un orden, todos aparecen hacia abajo, algunos aparecen en la misma línea. Entonces, al momento de querer alinear una imagen con un párrafo, pues antiguamente se utilizaban las tablas HTML. Hoy en día pues ya no se ocupa tanto para eso, ya tenemos opciones vía CSS como los display en Flex, en Grid, y algunas otras opciones más avanzadas como usar Bootstrap, cosas por el estilo. Sin embargo, pues siempre es bueno saber o conocer cómo crear una tabla HTML. Entonces vamos a crear nuestra tabla HTML. Tablas. ¿Cómo crear una tabla? Con la etiqueta HTML table. Y tenemos que indicar las filas. Debemos ir en orden. La etiqueta más externa al crear una tabla es la etiqueta table. Dentro de la etiqueta table tenemos que indicarle las filas. ¿Cuántas filas va a tener la tabla? Las filas se identifican por la etiqueta HTML tr, table row. Entonces podríamos ponerle aquí una serie de filas, una serie de TRs, indicando en este caso 1, 2, 3 filas. A lo mejor no significa que por adelantado tengas que poner todos los TRs, yo solamente lo agrego para que lo sepan. Cada TR es una fila, y en esas filas vamos a tener celdas o columnas. Algunas de esas celdas pueden ser celdas de encabezado o columnas de encabezado, y otras columnas de datos. Vamos a suponer que vamos a crear una agenda. Entonces mi tabla va a tener las siguientes celdas de encabezado: un número de contacto, un nombre y un teléfono. Tenemos que usar TH, ahí está, teléfono. Y esa es mi primera fila con celdas TH encabezado. Mis siguientes dos filas voy a crear filas de datos o celdas de datos. Para eso utilizamos la etiqueta TD. Sería, vamos a suponer que mi contacto número 1 se llama Juan Pérez, y tiene el siguiente teléfono 8, vamos a suponer, ahí está. Entonces esa es mi primera fila. Mi segunda fila de datos, después de la fila de encabezados, voy a poner el número 2, TD María González. Vamos a asignarle un teléfono a María González, que ustedes quieran. Y bueno, vamos a agregar un tercer contacto, TD3, TD, no sé, Pedro Martínez. Ahí está. Vamos a ver cómo se está viendo esta tablita. Vamos a abrirlo utilizando el servidor virtual. Aquí está. Entonces, como pueden ver, pues no hay
un borde ni nada, se lo podemos agregar, aunque usualmente esto lo vamos a estar trabajando más vía CSS, pero aquí está ya nuestra tabla. Vamos a agregarle un borde. Para agregarle un borde, aquí en la etiqueta table, en la etiqueta table de apertura, vamos a escribir el atributo border y vamos a ponerle 1. Hay varios tipos de bordes. Vamos a poner este y aquí ya nos aparece tanto para borde para toda la tabla como borde para las celdas. Es decir, si se fijan, las celdas también tienen ahí su borde, no nada más la tabla, sino también de cada una de las celdas. Aunque aquí no lo vemos, las tablas, perdón, ocupan todo el ancho de la pantalla. Si nosotros colocamos otro elemento enseguida de la tabla, por ejemplo un enlace, si yo le digo aquí este es un enlace, vamos a poner un enlace pues tonto, a veces enlace tonto, porque no nos lleva a ningún lado, solamente le puse ahí un signo de numeral. Entonces vemos que lo pone abajo. Si nosotros inspeccionamos nuestra página, podemos ver que la tabla, aun cuando no tiene tanto texto como para abarcar el ancho completo de la página, lo está haciendo. Más adelante hablaremos de ello, y esto es porque la tabla, como pueden ver aquí abajo, la tabla tiene un display tipo table o tipo más que nada cercano al display en bloque. ¿Qué significa un display en bloque? Que va a ocupar todo el ancho de la pantalla, mientras que un enlace no es así. Un enlace solamente ocupa el espacio necesario. Un enlace tiene un display diferente, se llama display en línea. Pero bueno, en sí solamente les quería mostrar eso. Ahora nosotros podemos estructurar nuestra tabla, es decir, no es necesario, lo siguiente es opcional, pero sí es una buena recomendación de que ayuda a la legibilidad, te ayuda a diferenciar cada una de las partes de la tabla. Nosotros podemos dividir nuestra tabla en lo que es el encabezado de la tabla, en lo que es el cuerpo de la tabla, y aunque no es muy usual, el pie de la tabla, como si dijéramos el encabezado de página, el cuerpo y el pie de página. Bueno, aquí no sería pie de página, sino el pie de la tabla. Entonces nosotros podemos organizar estas filas en esos diferentes partes. Para ponerlas tenemos que poner head, que es el encabezado de la tabla, y ahí me voy a llevar esta primera línea, me la vamos a poner dentro. Es la primera línea como parte del encabezado de la tabla. Tenemos también lo que es el cuerpo de la tabla, donde están los datos. Para eso tenemos la etiqueta tbody, así como el body del HTML, pues en este caso es tbody, table body. Me voy a llevar mis 3 filas de datos, las vamos a colocar por acá. Y bueno, aquí tal vez no sea necesario, pero voy a colocar un pie de la tabla. Entonces ya fuera de tbody le vamos a decir tfoot. Y bueno, ahorita lo voy a dejar por lo pronto así. Ahorita le vamos a poner unas celdas. Si vemos nuestra tabla, pues aparentemente se ve igual. La realidad es de que colocar estas etiquetas visualmente no te va a generar ningún efecto, no vas a ver diferencia. Pero nos va a hacer de mucha ayuda el hecho de que esté más organizado, y cuando trabajemos con estilos va a ser mucho más fácil. A lo mejor queremos que los encabezados tengan cierto estilo, se vean con una letra, con un color, mientras que las filas de datos se vean de otra forma. Entonces sí es bien importante tener identificado los encabezados, lo que son la parte de los datos o el cuerpo de la tabla, y en algunos casos, si lo hay, pues el pie de la tabla.
Entonces también es posible, por ejemplo, que una tabla tenga más de una fila como encabezado. Entonces, para no estar agregando o indicando un formato a la fila 1 y a la fila 2, yo puedo decirle todas las filas que estén en el encabezado que tengan cierto estilo. Pero esto va a quedar mucho más claro cuando trabajemos con hojas de estilo. Entonces yo le podría poner aquí, voy a poner una que se llame una celda que diga agenda de contactos, y acá abajito vamos a poner una fila TR. Acuérdense, no pueden estar las celdas solitas, es un error poner una celda sin que esté adentro de una fila. Aquí si le pusimos fila, sí. Y que le vamos a poner fin de la agenda. Guardamos y vamos a ver nuestra página. ¿Y qué ocurre? Pues ya tenemos como parte de nuestro encabezado 2 filas. Y además pues podemos ver ese texto que acabamos de agregar. Pero pues como nada más esta nueva fila que agregamos nada más tiene una sola columna, una sola celda, pues no se ve alineada, se ve a la izquierda, porque ya no hay una segunda ni una tercera columna. Lo mismo ocurre con el pie de la tabla. No hay columnas, segunda o tercera columna, para que esté del mismo tamaño. Entonces lo que podemos hacer es seguramente tal vez lo hayan hecho en Excel. En Excel es posible seleccionar un conjunto de celdas y fusionarlas o combinarlas. Y eso nos genera que una celda tenga el ancho igual que 2, 3, 4, 5 celdas normalitas. Entonces lo que vamos a decirle es que esta celda y la de abajo, la de fin de agenda, la vamos a estirar. Queremos que se estire y que llegue hasta acá. Y para hacer eso, vámonos al código. Ubicamos la celda que queremos estirar, que en este caso es esta, agenda de contactos, es una celda de encabezado. Y en la etiqueta de apertura de la celda, en el TH, le vamos a decir call span. Y call span significa, es como extender o abarcar. Dice cuántas columnas va a abarcar. En otras palabras, horizontalmente, de cuántas columnas debe de ser esta celda. Le voy a decir de 3. Entonces al hacer eso, vean, la celda ya se estiró, abarcando 3 columnas de la tabla, el equivalente a las primeras 3 columnas de la tabla. Aquí está ya. Vamos a hacer lo mismo con el pie de la tabla. Entonces aquí está, este es el pie de la tabla, esta es la fila que aparece en el pie y solamente hay una celda. Le vamos a decir call span, le vamos a decir igual 3 y listo. Ya quedó expandida. Ahora supongan que, por ejemplo, al contacto Juan Pérez tuviera 2 números de teléfono. Pues a lo mejor la solución más práctica, más fácil, sería a Juan Pérez. Aquí le ponemos coma y le ponemos el segundo número telefónico. Pues esta podría ser una forma de solucionarlo. Pero tal vez alguien dijese, no, yo quiero que el teléfono no esté aquí, esté abajo. Bueno, entonces vamos a crear en otra celda, vamos a poner el teléfono. Entonces vamos a suponer otro teléfono. Ahí es bastante similar. Ahí está. Supongamos que ese es su segundo teléfono de Juan Pérez. ¿Qué ocurre ahora? Que como a la fila, a esta fila le he agregado una cuarta columna, una cuarta celda, pues ahora se ve de esta manera. Todas las filas tienen 3 columnas o una estirada al ancho de la suma de las 3 primeras, pero particularmente esta fila tiene una cuarta. Entonces hace que la tabla se vea deforme o se vea pues no regular. Entonces tendría que crear o colocar esta celda en otra fila. Si la coloco en una nueva fila, me la voy a llevar para acá. Ahora vamos a ver
¿Y qué sucedió? Que ya he creado una nueva fila, pero ahora tengo una sola fila que nada más tiene una celda. Tal vez alguien podrá decir, bueno, vamos a hacer lo mismo que acá arriba, pero si la estiro, esta es mi celda. Si le digo call span 3, pues se va a ver de esta manera. Y tampoco se ve visualmente pues muy adecuado, o no se ve muy bien. Y esta celda, la idea es que el número de teléfono quedara abajito del primer número de teléfono de este contacto, del contacto número 1. ¿Cómo le hacemos? Bueno, básicamente tendríamos que hacer algo similar a lo que hicimos acá arriba, pero acá combinamos las celdas de forma horizontal, es decir, en forma de fila. Perdón, en la misma, horizontalmente agarramos el equivalente a 3 columnas y la estiramos con ese tamaño. Pero ahora lo que tendríamos que hacer es esta celda donde está el 1, estirarla para abajo. ¿Para qué? Para que la celda, en todo caso, lo que va a provocar es que se va a mover hacia la izquierda. Entonces le voy a retirar este call span, no me sirve, no lo quiero. Y yo lo que quiero, es decir, va a quedar así. Otra vez, yo lo que quiero es agarrar la celda donde está el 1 y estirarla hacia abajo. Y esto va a provocar que esta celda del teléfono se mueva a la segunda posición o a la segunda columna. Entonces voy a ir, aquí está el 1, pero como ahora ese lo voy a estirar, pero no horizontalmente, sino verticalmente. Entonces le vamos a decir row span. Si te fijan, arriba era call. Cuando es call, estamos estirando horizontalmente. Ahora quiero estirar verticalmente. Entonces le voy a decir el equivalente a 2 celdas, pero en vertical, en columna, vaya, en columna. Voy a fijar una columna y voy a hacer que esa celda, en esa columna, abarque el equivalente a 2 celdas. Y vean, el 1 ya se estiró y entonces el teléfono ahora está abajo de Juan Pérez. Entonces yo quiero que el teléfono quede aquí, abajito del teléfono número 1. Tengo que hacer lo mismo, estirar Juan Pérez lo suficiente para que el teléfono se mueva. Entonces voy a ir a la celda donde está Juan Pérez, aquí está, y lo voy a estirar row span 2 y listo. Ahora sí quedó mucho mejor. Entonces, como pueden ver, de esta manera nosotros podemos agregar o podemos crear una tabla, podemos estructurar una tabla poniendo una cabecera, un cuerpo de la tabla, un pie de la tabla, y en cada sección tenemos filas identificadas por las celdas TR, y dentro de las filas pues va a haber celdas de encabezados con TH o celdas de datos con TD. Y pues hemos aprendido que esas celdas en algunos casos las podemos estirar para que tengan el ancho de 2 o 3 columnas o X cantidad de columnas, o estirarlas verticalmente para que tengan el alto de una fila, de 2 filas, etcétera. Es decir, de cierta cantidad de celdas, pero verticalmente, mientras que acá es horizontalmente. Podría ser el caso, aquí no lo he hecho, pero podría ser un caso donde tengo una celda que la estoy estirando tanto vertical como horizontal. Se podrían hacerse las dos cosas. Vamos a, nada más para poner un ejemplo, vamos a crear una fila que haga eso. TR vamos a, bueno, es que tendríamos que tener también cierta cantidad de filas. Si le quiero, por ejemplo, si yo quisiera una celda que fuera el equivalente a la altura de 2 filas, debería de tener una de 2 filas y de 2 columnas. Déjenme.
vamos a colocar aquí. Lo voy a colocar en medio de estos dos contactos. María González. En medio de estos dos contactos voy a agregar una celda TD que va a abarcar dos filas, row span 2 y dos columnas, es decir, verticalmente 2, horizontalmente 2. Es un ejemplo. Pero lo que va a pasar aquí es que va a aventar esto. Va a pasar esto. Lo que está sucediendo aquí es, como no tengo una celda, no tengo una tercera celda en esta fila, estoy creando una fila que dice tienes el ancho de 2 columnas, pero la tabla es de 3. Entonces me haría falta agregarle una tercera columna, aunque fuera vacía, para ver para que no se pase eso. Miren, aquí está. Y como le estoy indicando dos filas, que va a abarcar hacia abajo dos filas, entonces está agarrando la fila de Pedro Martínez. Necesitaría agregar una fila, aunque fuera vacía, y ahí está. Entonces aquí no se alcanza a apreciar, pero esta columna se ha estirado verticalmente al alto de dos filas, tanto vertical como horizontalmente. Para demostrarlo voy a agregar aquí una sola celda, que sería mi tercera celda. Celda 3. Ahí está. Y mi celda 1 es esta. Bueno, vamos a poner ¿qué fila sería? 1, 2, 3. Esta sería la fila 4 y 5. Entonces aquí le vamos a poner celda fila 5 columna 3. Ahí está. Y acá celda fila 4 columna 3. Ahora sí. Entonces aquí ya tenemos un ejemplo donde tenemos una celda que está abarcando verticalmente el alto de dos celdas. Aquí lo podemos ver. Y horizontalmente tiene el ancho también de dos celdas. Aquí podemos ver que esta celda pues ocupa el ancho de estas dos. No es algo tan usual, pero lo que les quería demostrar es que pues podría ser que una celda se expanda simultáneamente a lo alto y a lo ancho. Bien, pues en concreto, finalmente en esta sesión, en este video, hemos visto cómo trabajar con tablas, cómo estructurar una tabla, ponerle títulos, y agregar celdas, combinar celdas, tanto vertical como horizontalmente. Nos vemos en la siguiente sesión.